Esta es la tercera y última parte del estudio de las 10 plagas sobre Egipto, y la liberación de los israelíes. En esta lección estudiaremos la muerte de los primogénitos y el juicio de Dios sobre Egipto y sus dioses, y haremos una aplicación para hoy. Moisés advierte al faraón sobre la 10ª y última plaga. La muerte de los primogénitos. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: Vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Antes de enviar su juicio final sobre Egipto, Dios dio a Israel instrucciones sobre cómo escapar de esta destrucción, la más grave de todas. Durante las 6 plagas anteriores, Dios había librado a Israel de sus juicios, pero esto es diferente. Esta vez les dio la posibilidad de elegir qué hacer. Podían obedecer a Dios, o ignorar su advertencia. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Observe que el Señor no dijo que no entraría en las casas de los israelitas para destruir a sus primogénitos. Dijo que si veía sangre en sus casas, entonces sus primogénitos se salvarían. No se trataba de nacer israelita, sino de creer en Dios. Del mismo modo, muchas personas piensan que por haber nacido en una familia cristiana, o por pertenecer a una denominación cristiana, Dios los aceptará y escaparán su juicio. Pero la Pascua nos enseña que la salvación es una elección personal que debe hacer cada persona. No se hereda, no se puede asumir, y nadie puede tomar la decisión por otra persona. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él, y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Dios siempre cumple su palabra. Le dijo a Moisés que advirtiera al Faraón desde el principio, que si el Faraón se negaba a liberar a Israel, Dios mataría a su primogénito. El Faraón se negó a creer o obedecer a Dios, a pesar de las advertencias, el tiempo, y los milagros. Y pagó muy caro su terquedad, su orgullo, y su rebeldía. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel. E id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecime también a mí. ¿Cuántos desastres tuvieron que ocurrir, incluyendo la muerte de su propio hijo, antes de que el faraón dejara ir al pueblo de Israel? Sin embargo, todo ello podría haberse evitado si el faraón hubiera estado dispuesto a someterse a Dios. Y partieron de Sucot y acamparon en Etom, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego.
Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel, para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. El faraón era un hombre que se negaba a aprender de sus errores. Estaba tan envuelto con sus esclavos judíos que nada lo convencería de dejarlos ir. Ni la destrucción de su nación. Ni el bienestar de su pueblo. Ni siquiera la muerte de su propio hijo. No podía aceptar que había perdido a Israel. Y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Los israelitas se detuvieron ante el mar y vieron que el faraón y su ejército los perseguían. Por un momento fueron libres, y al siguiente, se enfrentaban a la recaptura o a una muerte segura. ¿Qué debían hacer? Habían visto los grandes milagros de Dios. Habían experimentado su protección. Habían sido liberados de la esclavitud. Preguntémonos. ¿Invocaron a Dios para que los librara de esta nueva y presente amenaza? No. Inmediatamente se volvieron contra Moisés y lo acusaron de llevarlos al desierto para que murieran. Pero Dios no los había liberado de Egipto para matarlos en el desierto. Dios siempre tiene un plan. Esto no fue una sorpresa para él, no le encontró desprevenido. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Una vez más, Dios demostró su gran poder al hacer lo imposible. Abrió un camino a través del mar para que Israel lo atravesara en seco. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. ¿Cuáles fueron las consecuencias del orgullo del Faraón? La destrucción de Egipto. El colapso de la economía. La muerte de sus hijos. La aniquilación de todo el ejército del Faraón. La muerte del propio Faraón. Y el juicio de Dios sobre la malvada religión de Egipto y sus falsas deidades. Dios había declarado en Éxodo 12:12. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Cada plaga estaba destinada a demostrar la superioridad del Dios vivo y verdadero sobre los ídolos egipcios. Egipto tenía una multiplicidad de dioses, y cada plaga asestaba un golpe a los dioses del panteón egipcio. Los egipcios tenían una deidad, o varias, para cada aspecto de la vida y ocasión. En particular, estos ídolos desempeñaban un papel en los grandes rituales mortuorios y en la creencia egipcia en la felicidad eterna póstuma. No tenían problemas con tener multitud de dioses, y simplemente añadían otros nuevos a su lista, a medida que evolucionaban con el tiempo. El Señor Dios demostró a los egipcios que ninguno de sus dioses, creados por ellos mismos, podía resistirle o vencerle. Demostró claramente el poder del Dios vivo contra la inutilidad de su religión vacía. Ninguno de sus 2000 ídolos, ni todos ellos juntos, podía resistir al único Dios vivo y verdadero. Yo Jehová.
La siguiente lista enumera las 10 plagas y algunos de los dioses cuyo poder desafiaron. El agua se convierte en sangre. Anuket, diosa del Nilo y del agua. Epe, Nilo, dios de la inundación. Invasión de ranas. Ektit, rana. Piojos. Suti, el desierto. Enjambres de insectos. Net, abeja, escarabajo. Serket Eru, escorpión. Muerte del ganado. Amón, carneros. Epu, buey. Mesgenet, vacas. Min, toro. Forúnculos. Imop, dios de la medicina. Granizo. Min, dios de la vegetación. Invasión de langostas. Osiris, dios de la agricultura. Oscuridad. Ra, dios del sol. Sokar, dios de la oscuridad. Muerte de los primogénitos. Bastet, protectora del hogar. Megenet, protectora de la maternidad y la infancia. Aplicación espiritual. Hay muchas lecciones que podemos aprender y algunos paralelismos que podemos sacar del relato de los juicios sobre Egipto y la liberación del pueblo de Dios. El faraón, en su orgullo, terquedad y rebeldía contra Dios, y su determinación de mantener al pueblo en la esclavitud, es un tipo del diablo. Egipto en la Biblia es un tipo del mundo. La esclavitud de los israelitas es una imagen de la esclavitud del hombre al pecado. El pecado nos lleva más lejos de lo que quisiéramos ir, nos retiene más tiempo del que quisiéramos quedarnos, y nos cuesta más de lo que quisiéramos pagar. La liberación de los israelitas por la sangre del cordero rociada sobre sus dinteles, apunta a la cruz, que libera al hombre del pecado por la sangre de Jesucristo. La persecución de los israelitas por parte del faraón simboliza los ataques del diablo a la persona una vez salva, para intentar que vuelva al mundo y sea ineficaz para Dios. Así como el faraón fue derrotado, también el diablo será derrotado y arrojado al lago de fuego por toda la eternidad.